A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace 7 años, conectando a las organizaciones y personas que están en la diáspora y en Venezuela, en la nueva geografía, como acostumbramos llamarla, conectando a los venezolanos con su diáspora y a la diáspora con Venezuela. Es decir, conectando a los venezolanos allí donde se encuentren. Lo hacemos como programa pionero en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy vamos a tener un programa con 2 invitados. Uno primero en la primera parte del primer segmento con Manuel Rachadel, quien es abogado, doctor en Derecho, además tiene un montón de actividades, no se las voy a leer, voy a simplificarlo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, pero además ha ejercido entre sus funciones, ha trabajado o ha estado vinculado al CNE, él nos los contará. La diáspora sigue creciendo. La diáspora se acerca en estos momentos a los 8 millones de venezolanos, más de 7.750.000 siguen saliendo por el Darién, siguen intentando entrar a los Estados Unidos en caravanas. Ha aumentado y se ha triplicado el número de solicitudes de asilo de los venezolanos en Europa y particularmente en España. Ahora, los derechos de los venezolanos han sido violados en varios frentes. Ha sido violado en el tema de la identidad. Recientemente en Colombia, el presidente, cuando ejercía como presidente, Iván Duque, le otorgó yo no sé cuántos miles de venezolanos, a varias decenas de miles, la nacionalidad porque eran niños apátridas, pero eso ocurre en otros países, es decir, que tenemos niños sin documentos y jóvenes sin documentos de identidad. Tenemos niños y jóvenes que no se han podido inscribir y registrar, pero además tenemos personas mayores que han estado inscritas en el registro electoral, que disponen de cédula de identidad y no han podido cambiar su dirección de registro, pero aún cambiando su dirección de registro, están sometidos a nuevas exigencias más allá de aquellas que plantea la ley en Venezuela. Es decir, pareciera que hay un trato distinto al tema de la diáspora. Entonces, sobre ese tema de los derechos, el derecho en general, queremos hablar con Manuel Rachadel, que es abogado y doctor en Derecho. Entonces, Manuel, primero, mil gracias por aceptar la invitación. Por favor, arranca tú con todo este tema del que estamos hablando, el tema de los derechos humanos, porque en el año 1976 Venezuela firmó, yo no sé si al final terminó como ratificándolo, los derechos sociales y políticos de los ciudadanos en el mundo, es decir, los derechos, el artículo 25, si mal no recuerdo, a elegir y ser elegido con independencia del lugar de residencia. Así que, por favor, aprovechando que estamos en momentos en el que todo el mundo está hablando o se habla del tema electoral, ¿qué nos tienes que decir sobre este tema, dada tu amplia experiencia como abogado y además tu experiencia en el CNE? Bueno, muchas gracias, Tomás. Me siento muy honrado en estar aquí acompañándote a ver cómo aprendo un poco más, porque realmente el especialista principal
de Venezuela y uno de los más importantes a nivel mundial en el tema de la diáspora y los cambios demográficos, eres precisamente tú. Pero sí creo que tengo algunas experiencias que podría transmitir en este momento y lo hago además con muchísimo gusto. Yo salí de Venezuela en diciembre, el 13 de diciembre del 2019. Estuve en Bogotá la mayor parte del tiempo, 3 años en Bogotá. Por cierto, detrás hay una iglesia que es una iglesia de Bogotá, la catedral de Nuestra Señora, la catedral no, la basílica de Nuestra Señora del Rosario, que lo puse allí porque yo vivía a 80 metros más o menos de esa iglesia y me sentí pues muy compenetrado con ella. Pero después, bueno, después evolucioné y ahorita estoy en México, con gran placer además. Y te voy a decir un poco sobre mi experiencia. Cuando hablamos de la diáspora, estamos hablando de un movimiento humano que incluye gente de diferentes categorías. No están todos en la misma situación. Hay una diáspora de gente muy pobre, que era aquella que se venía caminando desde Venezuela, atravesando los Andes hasta llegar a Colombia y se regaban en distintas poblaciones. Y hay también otra diáspora que no menos abandonada de la fortuna, que es la que le ha tocado viajar a través de la selva de Darién con miras a, a ir hacia los Estados Unidos. Esa diáspora sufre males y daños de toda naturaleza. En el país de origen se fueron porque les resultaba insoportable la vida. No tenían ni siquiera cómo trabajar, cómo mantener a su familia y tuvieron que tomar esa dura decisión de abandonar el país. Y luego, en el camino, bueno, pasaron problemas. En el Darién, sobre todo, una selva tan hostil como esa, muchos dejaron la vida, pues, se ahogaron, se lo comió un cocodrilo, los picó una serpiente, toda una cantidad de cosas que le pasaron a la gente y algunos, bueno, la mayoría lograron salir, pero en condiciones de salud y de precariedad absoluta. Después tenemos otra diáspora que es la diáspora política, la gente que abandona el país porque siente que está en peligro su vida, su seguridad, su situación personal o incluso de su familia. Generalmente esta segunda tiene mejores condiciones y, y, y algunos incluso tienen alguna cierta posición económica que les permita sufragar algunos gastos. Sin embargo, todos tienen en común, pues, yo diría que el alejamiento forzoso de la patria es algo sumamente duro, difícil. Voy a hablar un poco más del caso mío porque, por supuesto, es el que mejor conozco. Yo me fui hacia Colombia porque me sentí en peligro en Venezuela. Eh, el 5 de diciembre de 2019, la Asamblea Nacional, en ese momento con mayoría de la oposición, nombró a 2 profesores para representar a la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades. Bueno, es un trabajo ad honorem, no pagan nada, da mucho trabajo. Yo tampoco era que estaba totalmente feliz que me nombraran para eso, pero sentí que era una responsabilidad. Además, yo conocía el funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades. Yo había sido consultor jurídico del Consejo Nacional de Universidades en una época hace muchos años y había sido consultor jurídico de la Universidad Central. O sea, estaba empapado del tema y pensé que yo podría ayudar a defender la autonomía universitaria en ese cargo. Sin embargo, 5 días después de ese nombramiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló el nombramiento
pero no solamente que lo anuló, sino que nos impuso una cosa que ellos llamaron medidas cautelares, porque no eran medidas cautelares, fueron establecidas después de haber dictado sentencia definitiva en la cual anuló el nombramiento. Y entre esas medidas cautelares estaba prohibición de salida del país, prohibición de enajenar y gravar bienes, congelamiento de las cuentas bancarias y pidieron pues a la Fiscalía General de la República que investigara, que nos investigara a los dos profesores para ver si habíamos cometido algún tipo de delito. Manuel, pero espera, porque estás poniendo un ejemplo que además muestra lo que es la violación de todo, ¿no? Digamos, el propio Tribunal Supremo, cuando fue nombrado en 2016, es un exabrupto legal, digamos, ahí se violaron cada una de las normas que impedían que se nombrara, que hubiesen impedido que se nombrara ese Tribunal Supremo. Pero más allá de eso, o viendo eso, yo quería un poco ubicar, llevarte hacia otro terreno la discusión. Tú que has estado en Colombia, que has estado en México, que has visto, además, has vivido eso de los muchachos en la calle, los niños apátridas, viviste la entrega de cédulas y de nacionalidad que le hizo Iván Duque a los venezolanos. ¿Qué posibilidades tienen los venezolanos de no violar los artículos 63 y creo que 70 de la Constitución en los que se contempla el derecho al registro, el derecho a la elección, el derecho a votar, que está consagrado en la Constitución? Vista esa experiencia tuya, por un lado, pero vista la experiencia de la diáspora, por otro, pareciera que la diáspora está imposibilitada de participar en los procesos electorales. Y estamos hablando del 18% de los votos, del 22-23% de la población. ¿Qué reflexión tienes tú sobre ese tema? Perdona que te haya sacado de un tema y te No, haya es que recolocado, te haya colocado en el yo tema. venía, Ok, inmediatamente yo ok, venía ok, para eso. ok. Fíjate, en primer lugar, los venezolanos en el exterior no tienen derechos políticos en el exterior. Los derechos políticos los acompañan donde él esté como ciudadano. La Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce directamente o mediante el sufragio. Y eso, por supuesto, no tiene que ver el sitio de la ubicación en que uno esté en su relación con su país. Pero los venezolanos en el país iba a decir de acogida, pero a veces no son muy bien acogidos. En el país de destino, no tienen ningún derecho. Yo, por ejemplo, en Colombia sabía que no tenía derechos políticos en ninguna clase. Sí hay, por supuesto, los derechos humanos. Uno tiene derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, toda una serie de derechos que uno puede ejercer y que están consagrados incluso en tratados internacionales y que los puede pedir que se le respeten en el sitio donde uno llega, que a veces no se le respeta, es otra cosa. Pero con relación a su país, uno conserva los derechos políticos, pero uno no tiene derechos políticos en el exterior. Yo no puedo decir, por ejemplo, que yo quiero votar para presidente de la República en Colombia o en México, nada de eso. Entonces, prácticamente, de acuerdo con tu pregunta, que se refiere fundamentalmente al tema electoral, nos tendremos que referir entonces a los derechos políticos de los venezolanos con relación a su país, Venezuela. Y eso creo que es un tema que está sobre el tapete en este momento, sobre todo el derecho de elegir y de ser elegido. Generalmente nos referiremos al derecho a elegir porque para ser elegido a veces se requieren unos requisitos, se exigen unos requisitos de permanencia, de domicilio durante un tiempo en el país, y si uno está por fuera, pues no puede ejercer ese derecho a ser elegido. Pero el derecho a elegir no se lo pueden quitar. Entonces, incluso en Venezuela, en años anteriores al régimen populista, chavista, narcodictadura que tenemos nosotros, antes de eso,
se había establecido el derecho de los venezolanos en el exterior en la práctica, porque una cosa es la declaración general y otra cosa es lo que pasa en la práctica. En la práctica, el Consejo Nacional Electoral había decidido pues, que ellos se podrían inscribir en los consulados para votar y había todo un sistema establecido de votación de los venezolanos en el exterior. En este momento no está establecido ese sistema y por lo que se ve no lo van a establecer. No hay ninguna disposición del Consejo Nacional Electoral para permitir el voto de venezolanos en el exterior. Incluso hasta están poniendo dificultades para que la gente se inscriba o se actualice su inscripción. En la propia Venezuela, por ejemplo, la gente puede actualizar su registro. Por ejemplo, si una persona cumplió la mayoría de edad, pues va y se registra. O si se mudó cambió de domicilio, va y actualiza. Pero, por ejemplo, solamente se puede hacer en las capitales de los estados. Entonces, una gente que vive, por ejemplo, allá en Río Chico, por ejemplo, tiene que ir a Los Teques a hacer ese cambio para poder votar. Y eso tiene dificultades de todo tipo, de logística, pagos de servicios de transporte en dólares, toda una serie de cosas horribles que en la práctica pues hay una gran cantidad de venezolanos que le están siendo negados el derecho de votar dentro del propio país. Imagínense ustedes en el exterior. En el exterior no hay ningún sistema de actualización, no hay instrucciones, no hay un reglamento que fije las normas y las facilidades para inscribirse en el exterior. No hay posibilidad alguna de votar mientras no se establezca y el tiempo va avanzando. Como sabemos que desde el punto de vista político al gobierno no le interesa que esos venezolanos de la diáspora puedan votar, porque la gran mayoría de ellos se fueron del país descontentos sobre todo con la actuación del gobierno y el mal funcionamiento de los servicios públicos, la falta de empleo, los pagos miserables. Un país donde el salario mínimo está en $5.50, el equivalente a $5.50 por mes. Cuando en realidad necesitas 350 para adquirir la cesta básica. Pero espérate, tú acabas de señalar un tema, uno de los temas, la institucionalidad para el tema electoral. Estás hablando del CNE, estás hablando de los puntos de registro, eso ya señalaste incluso con un ejemplo muy transparente, el tema de que quien vive en Río Chico tenga que ir a inscribirse en los teques, ¿no? Digamos, ya eso es como por colocarles palos, no un palo a la rueda, sino varios palos a la rueda para que no se mueva. Eso en, por ejemplo, Bogotá, donde tú viviste, que es un país, porque Bogotá tiene 10 millones de habitantes, si tú vives en uno de los extremos, movilizarse para el otro tiene unos costos y unos tiempos, etcétera. Entonces, ese es uno. Luego tienes el tema demográfico, que lo estás señalando, el tema espacial, el tema del transporte. Pero también tiene que ver el tema de la información y la disposición no solo del gobierno, sino de otros actores a impulsar la participación. Porque pareciera que negar la participación y desconocer el derecho a registrarse y a votar de la diáspora no es exclusivo del gobierno. Pareciera que hay algunos actores que hablan de los costos que esto supone, de las dificultades de traslado, de la infraestructura, es decir, como si fuesen problemas técnicos cuando en realidad son problemas de otro tipo. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esa percepción que existen algunos de que el obstáculo no solo viene del gobierno, sino viene de otras fuentes? Sí, claro que sí viene de otra fuente. Mira, en este momento tenemos ante nosotros, en primer lugar, el voto en las elecciones primarias de este mismo año, del 2023, en octubre, hay unas elecciones primarias previstas. Y luego, en el 2024, la elección del presidente de la República. Pero la elección en el exterior
El derecho al voto en el exterior está previsto solamente para las elecciones nacionales, no para las elecciones de gobernadores ni de alcaldes, sino para las elecciones nacionales. Y como te dije, no es una cosa nueva, ya eso se ha hecho. Venezolanos han votado en el exterior, por lo menos en dos elecciones anteriores. Y no ha habido problemas, no ha habido dificultades técnicas, ha habido que sí, algún costo económico, pero nada que no pueda ser subsanado, arreglado. Ahora, el problema es que no hay una disposición del gobierno, pero hay también grupos políticos que sienten que no les interesa que la diáspora vote en las elecciones. Y eso no lo dicen expresamente, no dicen yo estoy en desacuerdo con que la diáspora vote. Yo no he visto a nadie que haya dicho eso. Pero eso que tú mencionaste, dice, bueno, el problema técnico, las dificultades, el costo económico, eso es impagable. Hay casos en donde hay una dificultad especial, por ejemplo, Venezuela no tiene relaciones con los Estados Unidos. Entonces, no hay funcionando consulados de Venezuela en los Estados Unidos, no hay nadie que se pueda inscribir en un consulado en ese país. Sin embargo, si uno quisiera, si el gobierno y los actores políticos quisieran, eso tiene solución. Incluso se puede pedir la ayuda de las Naciones Unidas y establecer un sistema de votación remoto a través de Internet para votar. Todo eso se podría resolver, pero no hay esa disposición. Dentro de Venezuela hay personas que están reclamando que se establezca el derecho al voto, se establezca en la práctica, que se establezcan los mecanismos administrativos y jurídicos para que la gente pueda votar en el exterior. La persona que ha levantado la voz con más fuerza en eso ha sido María Corina Machado, pero hay otros más también que se han pronunciado. El mismo Guaidó dijo que él estaba de acuerdo con que se establecieran los mecanismos para el voto en el exterior. Entonces, sin embargo, el tiempo pasa y llegará el momento en que dijeran, bueno, sí, sería muy bueno que pudieran votar, pero ya no hay tiempo. Ya el tiempo se acabó para establecer eso y hay dificultades técnicas y económicas, sí. Pero si hubiera la disposición, se hubiera empezado desde hace tiempo ya se hubiera abierto un sistema de registro electoral en el exterior. En los países donde tenemos relaciones con Venezuela, pues en los consulados, en otros sitios se podrían establecer algunos mecanismos con el apoyo, por ejemplo, de Naciones Unidas, como antes dije. Sin embargo, yo siento que la oposición venezolana en su conjunto, aquella que está representada sobre todo en la plataforma en la plataforma unitaria, no ha tenido una decisión, una disposición clara de reclamar el ejercicio de ese derecho. Son Ok, voces aisladas. ok, eso nos lleva a que ya nos quedan 2 minuticos para cerrar el programa contigo, Manuel. Eh, Dijimos, hay problemas de registro, hay problemas de costos, hay problemas de infraestructura, hay problemas geográficos, hay dimensiones institucionales, pero como tú bien señalas, si te quieres comunicar hasta con señales de humo, entonces el tema que veo allí para ir cerrando, no, te queda 1 minuto, ¿es posible resolver esto? ¿Es posible superar esa distancia en nosotros, ellos, es decir, los de que están dentro y los que están afuera? ¿O es posible decir todos somos venezolanos y tenemos el mismo derecho como que está garantizado por la Constitución? Eso me lo tienes Sí, que responder en 1 minuto. Y antes de despedirnos, gracias Manuel por tu tiempo y esta dedicación. Volveremos a conversar sobre el tema dentro de muy poco. mira, hasta ahora el derecho al voto ha estado condicionado a que las personas estén registradas en un registro electoral. Incluso la propia ley de procesos electorales dice que tienen que ser
personas que estén legalmente instaladas en otro país, cosa que es absurdo. Eso no es problema de ese otro país, eso tiene que resolverlo el país nuestro. Pero sí hay una fórmula y no es basarse en el registro electoral, sino en el registro de venezolanos cedulados. O sea, todos aquellos que hayan sacado su cédula de identidad tienen derecho a votar. Y hay mecanismos, hay propuestas concretas que se haga a través de Internet, sin necesidad de establecer toda la parafernalia de las tarjetas. Hay que imprimir tarjetas, hay que hacer eh, toda una serie de requisitos administrativos, sino que la gente con su cédula de identidad va a una computadora y vota, y hay unos mecanismos de control. Yo conozco particularmente una propuesta que ha hecho un político venezolano llamado Nelson Rampersad, que lo he leído con mucho interés, y establece un sistema que permite votar a todo el mundo con el menor costo posible por vía de Internet, en cualquier país en que se encuentra, con tal que tenga su cédula de identidad, incluso que no está inscrito en el registro electoral. Bueno, con esa idea nos vamos, Manuel. Así que mil gracias y bueno, a toda nuestra audiencia. Seguimos en el segundo segmento con Bolivia, pero estaremos tocando este tema de las elecciones, la participación, la diáspora en los próximos programas y tendremos como invitado, tendremos el honor de tener como invitado a Manuel Rechadel en nuestro programa. Gracias, Bueno, Manuel. Bueno, muy bien, gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve.
Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, tenemos una joven invitada, Kathy Huggins. Después me corrige si lo pronuncio bien, por favor. Ella es docente, vive en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Santa Cruz es de las regiones de mayor dinamismo económico en Bolivia. Mi experiencia en Bolivia cuando he ido a La Paz es que yo digo que ahí los aviones no aterrizan, sino que estacionan, ¿no? Por la altura. Es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en el área, en filosofía. Además, es profesora de la Universidad NUR, que es una universidad muy reconocida, de mucho prestigio en este país. Es decir, es docente universitaria y es analista internacional. Yo no sé si me falta algo en el currículum, pero para ser tan joven es demasiado currículum y eso es bueno. Nosotros hemos tenido muchos entrevistados de toda la región y muy pocos de Bolivia. Y hemos querido tocar el tema de Bolivia, primero porque ha crecido el número de venezolanos en Bolivia. De acuerdo a algunas cifras, estamos hablando de 20.000, 19, 20.000 venezolanos en Bolivia. Hay muchas organizaciones, pero además Bolivia se ha convertido en un país de paso en las dos direcciones, desde otros países hacia Bolivia. Hay gente que está saliendo dada la crisis en Argentina, hacia Bolivia, pero desde Bolivia hacia Chile, la famosa frontera en la que se han creado zanjas. Pero es que además Bolivia es como una caja secreta donde hay unas informaciones extrañas. Se habla de que ahí hay unas fuentes de corrupción enormes de venezolanos que pasaron por allí, que ocuparon cargos de bancos, etcétera. Pero bueno, tú que eres analista, tú que estás en Bolivia, por favor, háblanos de eso, háblanos de la diáspora venezolana, cómo está organizada, dónde se encuentra, etcétera, y darte las gracias por tu tiempo. Yo sé que estabas dando clase y que tuviste que salirte un momento antes para poder compartir con nosotros este espacio. Gracias, Katy. Claro que sí, Tomás. Bueno, primero, gracias a ti por la invitación. Un honor para mí, la verdad, poder visualizar un poco qué pasa con la diáspora en esta parte, porque cuando uno dice, ah, sí, vivo en Bolivia, y dicen, Bolivia, ¿por qué? Bueno, un poco de esas cosas de la vida que terminamos cayendo en lugares que no preveemos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo para todos en sala y para los que nos están escuchando. Bueno, lo primero, y consideraría yo lo más importante de decir sobre los venezolanos acá en Bolivia, es que no somos muchos. Como mencionabas tú hace un momento, Bolivia, al menos hasta el 2017, era considerado un país de tránsito. Los venezolanos que pasaban por acá no tenían la intención de quedarse. Pero sin embargo, a partir del 2018 ha habido un gran punto de inflexión por ya la reacción de países como Chile, Perú, sobre todo, que ha sido tan dramática la situación de los venezolanos allí, la propia situación de la Argentina con sus crisis. Así que a partir del 18 Bolivia dejó de ser simplemente un país de tránsito a poco irse convirtiendo a un país de destino, ¿no? Por las mismas circunstancias que digo de los países vecinos. También otra cosa importante de cómo está la situación acá con los venezolanos es la propia coyuntura que ha tenido Bolivia, particularmente del 2018 en adelante, con la crisis política del 2019, con todo lo que se vivió del cambio de gobierno, ese gobierno de transición entre el 2020 y 2021 y luego el gobierno que tenemos hoy. El trato que se le ha dado a los venezolanos desde la visión, perdón, de migración ha sido muy diferente en el gobierno de Evo Morales, a la de Yanine Áñez y a la del señor Arce actualmente. Recién, con la gestión de Yanine Áñez, que es el gobierno que se conoce acá como de transición entre el 2020 y 2021, a los venezolanos se les reconoce de que estaban en una crisis humanitaria y por ende tienen el acceso a pedir refugio acá en migración. Algo que durante el gobierno de Evo Morales no se podía porque obviamente tenían fines políticos y no reconocieron nunca de que existía una crisis humanitaria, que existía un gran flujo migratorio venezolano por la propia situación del país. Eso nunca fue reconocido. Sin embargo, por el cambio de tendencia política a partir del 2020,
se da este reconocimiento y sobre todo porque, bueno, devino la pandemia y también había la necesidad de regular a todas estas personas que en muchos casos estaban en situación de calle y por la misma coyuntura de la pandemia el Estado, bueno, se había quedado sin los efectos, así que este tema del refugio y poder legalizar, al menos por la permanencia de un año, se hizo realidad. Las cosas vuelven a cambiar cuando sorpresivamente llega nuevamente el movimiento al socialismo al gobierno acá en Bolivia y pasa más o menos lo mismo que cuando la gestión de Evo. No se reconoce el estado de refugiado, no hay como estas disposiciones que ha sacado la Argentina o Chile en su momento para darle una acogida a los venezolanos, pero digamos que la transacción política que ellos han hecho es poder regularizar a todos los extranjeros en general sin ningún tipo de excepción, el plazo de un año, si es que han estado aquí 6 meses o más, y que puedan regularizarse con ciertas tarifas accesibles. Perdona que te corte, pero una pregunta, Katy. Eso que tú has dicho, pareciera entonces que el hecho de que son gobiernos, digamos, amigos, pues, que comparten un mismo color, hace que se cierren las puertas a los migrantes, digamos, a los migrantes venezolanos, digamos, que no se les reconozca, por ejemplo, el derecho de asilo, porque no se admite que exista en Venezuela una crisis, digamos, hasta ese punto llega Sí. Dios. Sí, sí. Por eso te decía, es como esta visión bien política, era mucho más fuerte cuando Evo Morales, en este momento el presidente actual, Luis Arce, es como que maneja una retórica un poquito más, como más suave, pero es exactamente lo mismo. Como tienen el fin político, esa imagen que hay que cuidarla, cualquier venezolano que quiera venir acá a pedir asilo y sobre todo a pedir refugio, el Estado no otorga refugio a los venezolanos porque no reconoce esta condición de la migración masiva de los venezolanos, porque bueno, tienen un discurso, ¿no es cierto? Y que solamente lo hemos podido vivir en este gobierno de transición de Yanine Áñez, que hizo un intento de poder como visualizar esta situación de una forma diferente acá en Bolivia. Sin embargo, también hubieron unos errores, ya dirían como una parte crítica de la propia idiosincrasia del venezolano, que ya salieron noticias después de que hubo cierto aprovechamiento de esta disposición de refugiados y por ende cuando deviene en el poder Luis Arce, entonces se retira nuevamente, además que no podían mantener el discurso, pero en todo este tiempo de esta migración masiva de venezolanos, al menos acá en Bolivia, no ha habido ningún trato especial y esa era también una de las condiciones del por qué el venezolano también decidía no venir a quedarse acá, porque al menos económicamente hasta el año pasado o hasta poco antes de la pandemia, Bolivia estaba estable, ¿no? Con respecto a las economías como se estaban moviendo en los países vecinos. Pero esta situación política tan marcada y una coyuntura boliviana que realmente es, yo digo, extraordinaria de estudiarla porque es totalmente diferente al menos a lo que yo conozco de Venezuela y ese comportamiento social y esas tensiones políticas que hacen también muy difícil decir, bueno, al venezolano acá o voy a un lugar o voy al otro porque acá no tengo ni siquiera la acogida de migración y además hay un escenario adverso internamente. Y aquí también aprovecho de mencionar de que el mayor flujo de venezolanos o los que deciden quedarse y también por donde pasan, al menos acá en Bolivia, es en el eje central o la media luna que le llaman acá, que son los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y La Paz es el centro político, pero Santa Cruz es prácticamente el dinamismo económico y muchos deciden quedar acá por tema de clima, por oportunidades, trabajo, etcétera. Pero al final, cuando lo ves en el contexto general, es realmente complicado ser un migrante venezolano en un país como este, y sobre todo si vienes en una situación como han salido la mayoría, ¿no? Desesperados y tratando de buscar un lugar donde poder hacer su vida. En ese caso, Bolivia ha sido, digamos que el más diferente con respecto al trato a nivel general, al menos en América del Sur. Ahora, eso que tú apuntas en lo que es el eje Santa Cruz, que además es allí donde está concentrada parte de eh, digamos, de la alternativa democrática en Bolivia, que contrasta con La Paz, donde está, digamos, el poder central, digamos, que donde está porque el eje democrático es además el eje económico, es donde puedes conseguir empleo, es en donde están operando, digamos, universidades abiertas, reconocidas, además de mucho prestigio, como es esa universidad en la que tú te desempeñas como docente. Entonces, ¿ves alguna relación entre ese tema político local
y la aceptación o la escogencia de la migración como lugar de destino a esas regiones, o no hay ninguna, Sí, o es una... Ok, a ver, sí. por favor. Sí tiene relación y fíjate, no solamente por esta condición económica y del bastión de la oposición, porque sí, acá está el bastión de la oposición. A finales del año pasado hemos tenido una coyuntura bastante crítica. Aquí se ha vuelto muy famoso el tema de hacer paros, porque acá en Santa Cruz se opone a muchas de las medidas que hacen el gobierno central y se ha convertido, o sea, en el país Santa Cruz tiene la visión de ser el bastón de la oposición. Y yo creo que ese sí fue un factor fundamental, sobre todo si vienes huyendo de todo lo que ha sido, ¿no es cierto?, la privación de libertades y el no poder desarrollar tu vida en Venezuela, es una de las cosas que puede hacer que llegues acá. Otra también de las condiciones es el clima y la gente, ¿no? El boliviano en general es muy receptivo al migrante, pero el clima de Santa Cruz, que es como mucho más tropical, mucho más ameno, no tiene la altura de La Paz. Cochabamba, digamos, vendría a ser como una especie de Caracas. Aquí siempre dicen, Cochabamba tiene el clima de Caracas, pero aún así es diferente. Pero Santa Cruz es mucho más grande, tiene muchísimo desarrollo económico, encuentres, digamos, en ese sentido, más fuentes de trabajo y hay una proximidad en el tema ya sociológico del cómo es el comportamiento en esta ciudad. Así que yo le añadiría, además del factor económico, ese factor social, ese factor geográfico, ese factor que hace que el venezolano quizás se pueda sentir un poco más en casa porque las condiciones en las que nosotros nos hemos desarrollado allá son más parecidas que acá en Santa Cruz. Y sí, la mayor cantidad de los que deciden quedarse deciden acá, en Santa Cruz, y si se van a La Paz es porque es por otras condiciones, digamos, por vivir una experiencia diferente o porque tienen algún tipo de contacto de trabajo, pero la mayor fuente está acá, en Santa Cruz, y eso se nota. Aquí quisiera resaltar algo rapidito, que es con respecto al 2017, cuando hablaba al inicio de que ha sido un punto de inflexión producto de esta xenofobia y de situaciones críticas en países vecinos desde Colombia hasta por acá, que acá los venezolanos no se los veían, ni siquiera los que venían por transición, no se los observaba. Y de repente a partir del 2017 los veías, pero a borbotones en los semáforos y sobre todo venezolanos jóvenes. Yo tengo acá casi 12 años viviendo y para yo cruzarme con un venezolano joven era una realidad, una excepción. En cambio, a partir del 2017 aumenta este flujo, sobre todo, como digo, de jóvenes venezolanos, se los ve en las calles, ¿no? Y esto que tanto se criticó de que estaban como mendigando, etcétera, pero la recepción de la población, al menos acá en Santa Cruz, que es la que yo vi, fue impresionante en querer ayudarlos, en querer como visualizar también de que había un problema con los venezolanos que no se había visto aquí en Bolivia o al menos en Santa Cruz como en otras partes de la región. Y allí eso sí que fue un ingrediente fundamental para la visualización del proceso venezolano, de la migración venezolana acá en Bolivia, que estaba como prácticamente ausente. Sin embargo, el gobierno no podía dar una respuesta y no la dio, más que el hecho de que todos los extranjeros pudieran regularizar su estatus migratorio en cuestión de un año. Pero nunca hubo nada a nivel venezolano y fue grave, porque de la nada empezaron a llegar un montón y prácticamente era la sociedad civil, un fenómeno bastante interesante en ese sentido, la que empezó a tratar de ayudar. Y lo mismo se repitió en Cochabamba, lo mismo se repitió en La Paz y ya en otras ciudades un poco más pequeñas. Y a partir de ese momento ya se ha mantenido un poco más, no tan dramático como en el 2017, pero se ha mantenido, digamos que por el propio fenómeno ya de la diáspora, que tiene a estas alturas del 2023, pero sin respuesta estatal como quizás la quisiéramos esperar. Ok, fíjate, hay tres cosas. Yo tengo un amigo que fue ministro de Educación en Bolivia, a quien siempre le consulto temas para entender o para intentar entender. Él me explica, pero yo entiendo poco. El tema boliviano me dice que en Bolivia hay una sociedad y una estrategia de cohesión social muy interesante en todo lo que es la producción y que quizás eso haya sido uno de los elementos diferenciadores de Venezuela con Bolivia, pese al intento en primer lugar, de Evo Morales de imponer y de copiar o calcar el socialismo del siglo XXI, que fue un poco toda esa cosa que salió bueno, de Venezuela y del Foro de Sao Paulo y toda esa cosa. Ese es un primer punto, ¿no? A ver qué. La segunda cosa es, por un rato se hablaba poco de los venezolanos y se hablaba, pero hubo un momento en que se hablaba
poco y mal, o se hablaba mucho y mal de ciertos venezolanos, muy vinculados, por cierto, al gobierno. Algunos de ellos creo que fallecieron en Bolivia, con negocios extraños, digamos. Ahí se habla de unos bancos extraños, de venta de vehículos, hay una cosa que yo no termino de entender, pero pareciera que hay una fuente importante de corrupción que no se ha denunciado. He visto artículos referidos a un banco que existe allí, también una cierta opacidad. Yo no sé si esa es tu área, si la conoces, o te estoy haciendo preguntas, pero me llama la atención porque lo poco que he leído sobre ese tema indica que la presencia venezolana está muy teñida de corrupción en ciertos niveles, más allá de los 20.000 venezolanos, 19 o los que haya, que están bien viviendo o bien en tránsito hacia otros países. Me gustaría conocer tus impresiones, tú que estás allí, las que tengas sobre ambos temas. Sí, sí, claro que sí. Con respecto al primero, bueno, yo ahora como docente, ¿no? Y por la carrera que tengo, estudiar Bolivia a nivel sociológico es fascinante porque aquí hay muchos cruces de variables y yo siempre como que trato de manejar dos, sobre todo para cuando trato de explicarle al que no está aquí cómo es este comportamiento y esta reacción que hay casi inmediata de la sociedad a favor o en contra del gobierno, pero siempre hay mucha presencia de la acción civil, ¿no? De la acción social. Y es que aquí se mezclan lo que es, claro, el factor sociológico y político, y además, ya cuando haces una distinción de lo que es la sociedad, tienes por un lado lo que es el occidente y lo que es el oriente, ¿no? Que eso tienen comportamientos y formas también de entender la bolivianidad totalmente diferente. Y eso trata de hacer este Estado-nación, ¿no? La bolivianidad. Y por otro lado también tenemos lo que es la condición de clase, la de toda la vida, digamos, la que estudiamos siempre, y la de raza. Y esta sí que es una combinación bastante particular de Bolivia y probablemente la compartan Perú y el Ecuador, pero acá en Bolivia, por la experiencia que yo tengo, es determinante el factor de la raza cuando la combinas con el de la clase, cuando la combinas con la historia, y ese hace que sea un comportamiento sociológico totalmente diferente. Tú decías, por ejemplo, ¿cómo podríamos contrastar un poco esta situación del tipo de ejercicio político, por ejemplo, del boliviano con respecto al venezolano? Y un poco es la propia historicidad, ¿no? Bolivia prácticamente desde su existencia ha tenido que estar acostumbrada a luchas, y no solamente luchas políticas económicas por lograr un lugar en Latinoamérica, sino que además sus propias luchas internas desde estas dos variables que yo hablo, desde la raza, desde la clase, desde un centro político que ha tratado de aglutinar a una nación, pero que digamos hasta ningún momento en ningún momento de su historia reciente había logrado ser nación, y por eso es que entra toda esta idea de la plurinacionalidad, del vivir bien y todos estos proyectos alternativos que después se le va a tratar de unir, por supuesto, el socialismo del siglo XXI a este país, porque Claro, que es la tesis, perdona, para que siga, es la tesis del que fuera vicepresidente, Linera, que además ha inspirado aquí a este muchacho que fue alumno de él, y que hizo su tesis de doctorado, ¿cómo se llama? El que era del grupo Podemos, Errejón, un muchacho que ve a los muchachos venezolanos, no ve hambre en Venezuela, sino ve a los niños rollizos comiendo 3 veces al día, ¿no? Y yo digo, bueno, este señor anda como... Pero bueno, pero perdona, sigue, es que me hiciste recordar no, el pero tema sí. de la plurinacionalidad. Sí, 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 esos proyectos han recogido exactamente eso, así que yo creo que ellos han hecho una muy buena lectura de cómo lograr este proyecto en su momento, y claro, como siempre, todo al principio con muy buenas intenciones y demás, pero ya estando en una posición de poder nos hemos dado cuenta cómo se degenera ese poder, y eso ha hecho que las brechas sociales, políticas, digamos, no tanto económicas porque no ha sido al mismo estilo venezolano, pero las brechas políticas y económicas acá se hagan mucho más grandes. La polarización, por ejemplo, con la que yo crecí en Venezuela y que hablaba pero no entendía, ahora la puedo ver ya como joven adulta en este país porque realmente se ha hecho extrema. Entonces, esa reivindicación a la que se ha jugado realmente no se ha logrado porque es como que se ha tratado de tomar un actor, un sujeto, para tratar de reivindicarlo, pero en la práctica, y esto sí podríamos verlo casi homólogo en los países alternativos, en los países que han tratado una visión diferente de desarrollo, de que ese otro que yo quería reivindicar solamente me sirve como de una excusa para poder legitimar un proyecto oculto que es el de quedarse en el poder para siempre, el de tener siempre un contrario para poder seguir con los intereses particulares de la clase dominante.
Y es lo que se repite acá, solo que yo creo que en el caso boliviano es hasta un poco más complejo por el tema de la raza y cómo se ha utilizado la raza en el discurso político, no solamente para construir la identidad boliviana o reconstruirla, sino también en esta visión de proyectos alternativos en América del Sur particularmente. Y con respecto a la segunda parte, lo de las tensiones económicas, yo la verdad no conozco a fondo estos casos, pero sí han habido casos de corrupción. La oposición acá en Santa Cruz, como te digo, que es el bastión de la oposición en Bolivia, ha tratado a través de ciertos líderes políticos, ha tratado de evidenciar la corrupción que hay de nexos de posibles venezolanos chavistas acá en Bolivia, sobre todo en La Paz, con el gobierno. Este banco que tú mencionas en este momento, no recuerdo el nombre, pero fue muy sonado, sobre todo después de la gestión de transición ya en este nuevo gobierno boliviano del Arce, en el que se estaban manejando unas cifras inmensas con testaferros y demás de todo este movimiento económico ilícito. Y hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, algo conocido a voces, pero que nadie se anima realmente a, como a evidenciar, porque aquí también hay como te digo, aquí también nos callan la voz a la oposición. En Santa Cruz uno está un poquito más cómodo, pero igual se siente esa forma en la que no puedes hablar libremente, que no puedes demostrar libremente, porque tienes repercusiones internas bastante fuertes. Yo tengo un familiar bastante cercano que tuvo que irse del país porque prácticamente le iban a deportar solamente por ser la voz de la oposición en esta ciudad. Era una persona totalmente conocida por la comunidad venezolana, pero cuando cambia el gobierno de transición al gobierno actual, la querían deportar. Entonces uno allí dice, claro, es que el mismo método no conviene ni siquiera de este tipo de cosas, y hay que decirlo a voces o se maneja a voces, pero todos con la esperanza de que en algún momento se haga justicia. Este movimiento ilícito de dinero venezolano o de dinero malversado es una realidad, y no solamente para los venezolanos que están implicados en esto acá, sino también para los propios bolivianos. Creo que esa es una de las cosas también lamentablemente características de este tipo de gobiernos. Fíjate, Katy, ahí uno lo que siente en el caso de Bolivia y en el caso de la región y en particular con los líderes de Santa Cruz. Yo en algún momento estuve sentado con algunos de los líderes de Santa Cruz. Es que Venezuela aparece como aquello que no debe ser, ¿no? Digamos, Venezuela aparece como el modelo de lo malo, etcétera. Bueno, además, ganado a pulso, ¿no? Se lo ganó completico, porque haber destruido al país que tenía el mejor ingreso per cápita de la región y haberlo llevado a principios del siglo XX, ni siquiera del 21, sino del 20, es ya tétrico, pues, ¿no? Ese es un dato. El segundo dato es la diferenciación entre la cultura, esa cosa que tú acabas de señalar, el hecho de tener aymaras que hablan una lengua, el quechua y el español, pareciera que genera todo ese tema que tú hablaste ya de la plurinacionalidad y que hace difícil como los procesos de integración. Y la otra cosa es la altura, donde perdemos siempre que jugamos fútbol, porque no, con esa cantidad de oxígeno es imposible ganar un partido. Siempre hay 3 puntos garantizados para Bolivia. Bueno, ya cerrando el programa, Katy, mil gracias de verdad primero felicitarte por lo que haces, felicitarte por los logros, y agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Y para cerrar, aquello que tú quieras decirle a toda nuestra audiencia, a la que le decimos que como todos los lunes nos encontramos en su espacio, La Voz de la Diáspora, en Radio Caracas, Radio RCR750.com, la emisora que se ve. Cierra, por favor, con algún mensaje para la audiencia. Claro que sí. Bueno, primero muchísimas gracias, y algo que yo siempre digo, sobre todo como venezolana que no pudo vivir su juventud y vivir su vida como le hubiera gustado en su país. Todos los que estamos afuera tenemos una enorme responsabilidad. Yo, gracias a Dios por la profesión que tengo y ahora el trabajo que tengo, puedo comunicar, puedo expresar. Creo que algo que nos ha dejado mucho, sobre todo esta generación invisibilizada y tratada de ser silenciada, que es la mía y las que están todavía en transcurso, es que no hay que quedarse callados, y estos espacios, por eso los agradezco tanto, de que puedan llegar, ¿no es cierto? Y no solamente a nuestra propia venezolanidad, sino a todos,
porque nosotros nos hemos convertido en nuestros propios libertadores cada vez con cada una de nuestras experiencias. Y eso hay que maximizarlo y hay que enriquecerlo para poder lograr el país que ojalá recuperemos pronto y todos podamos reconstruir. Estas semillas se siembran hoy y creo que es lo que podemos cosechar mañana. Así que yo, orgullosa siempre de ser venezolana, orgullosa siempre de poder estar allí ahora como adulta, siendo esa sociedad reaccionaria, esa sociedad que tiene que ser ciudadanía, que tiene que ser sociedad civil activa, y creo que eso es lo que agradezco a pesar de toda la adversidad que nos ha dejado, lamentablemente, todos estos años de mal gobierno en nuestro hermoso país. Y lo último, a la juventud, que sientan esa responsabilidad, todos los que nos están escuchando, es maravilloso y, en fin, agradecidísima. Muchísimas gracias, Tomás, por la oportunidad, muchísimas gracias a